Hola, Gitia, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va, Moreno? Bueno, nuevamente lo tenemos acá. Ha estado muy ocupado, muy ocupado. Estamos en vivo y bueno, hicimos algunos programas grabados, después estuvimos de viaje. Y yo sé que usted estuvo con los candidatos también. Estuve con los candidatos, he estado 2 programas con los candidatos. De la Moreno. Provincia, de la capital, me Sí, dijeron que salieron bárbaros. Espectacular, estuvo Marita, estuvo Tati nuevamente, mandamos saludos a José que estaba enfermo en ese momento. Tati Zampino, Marita. Sí, Tati, sí, claro, Marita Velázquez. Claro, candidata a diputada de la provincia de Buenos Aires. Tati, candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires. Ya Tati está usted, que también es una candidata a legisladora y que va teniendo muchos votos en la universidad donde usted se mueve. Y para la gente que no la conoce, es Gitia, Adriana Gitia. Ella va a ser una de nuestras candidatas legisladoras. José Álvarez, el panadero, porque es el presidente de la Cámara de Panaderos, también candidato a legislador. Tenemos, la verdad, que un surtido de compañeros, Pimpi. Como diría, claro, Pimpi Colombo, nuestra candidata a diputada también. La verdad que tenemos una cantidad de compañeros importantes, referentes, que se han ganado estos lugares con su esfuerzo y su militancia todos estos años. Y estoy muy contento de que los hayas invitado al programa y que los compañeros empiecen a ser conocidos y empecemos, como decía el hombre, a que florezcan las flores. ¿Está bien? Y hoy, en este programa, vamos a tener 2 temas centrales. Uno, vamos a reflexionar alrededor de esta entrevista extraordinaria que hemos tenido la semana pasada entre Su Santidad el Papa Francisco y el presidente de los Estados Unidos, señor Donald Trump. Una entrevista muy sustantiva, muy importante, que no se puede medir por los minutos o no minutos que haya durado la reunión. En las relaciones internacionales 30 minutos es una reunión más que satisfactoria, porque la agenda está prearmada y cada uno sabe lo que va a ir respondiendo a los interrogantes del otro. No es que está la hoja en blanco, ¿está bien? La reunión tiene un temario, están los puntos de la agenda que uno pone, los puntos de la agenda que el otro pone, se ponen de acuerdo y cuando van a la reunión saben que van a responder sobre cada uno de los puntos. Así en general es la metodología entre el encuentro entre 2 jefes de Estado. Su Santidad, amén de ser un jefe de Estado, el Estado Vaticano, es el guía espiritual de una de las religiones más importantes de Occidente, que es la apostólica romana, pero hoy es el líder indiscutido, el punto de encuentro de todas las religiones monoteístas que Occidente ha generado. Así que me parece que el rol de Su Santidad es importante, extremadamente importante. Y en ese marco es que queremos reflexionar, vamos a ver si conseguimos, hay algunos llamados telefónicos que vamos a intentar hacer y ver si la tecnología nos permite comunicarnos con estos compañeros. Vamos a empezar a discernir por qué un periodista argentino de una trayectoria opinable de acuerdo a los compañeros que uno consulte, obviamente de acuerdo a la propia trayectoria que uno tiene en la militancia en la causa nacional, está generando pero yo diría sistemáticamente, desde que el Papa es Papa, nuestro Papa es Papa, sistemáticamente cada 15 días, cada 2 semanas, una vez por mes, una nota que intenta que Su Santidad no tenga el respaldo popular que necesitamos que tenga, porque lo único que tiene el Papa Francisco es la posibilidad de que los pueblos del mundo lo amen. Es la única fortaleza. No tiene ejército, no tiene divisiones de ejércitos, como una vez lo dijo Stalin, no tiene portaaviones. Lo que tiene es un micrófono y que los pueblos del mundo lo quieran, lo amen y lo respeten. Y entonces me llama la atención
que sistemáticamente desde hace años vengamos con esta historia. Ya una vez se vanaglorió de que cuando lo eligieron a Benedicto XVI, también era un posible candidato Bergoglio. Y él dijo, no fue elegido Bergoglio porque yo hice un dossier que todos los cardenales electores lo tuvieron sobre su mesa de trabajo y que al leerlo, porque fue traducido a los distintos idiomas, impidió que Bergoglio fuera electo papa. Él escribió eso en un artículo en su diario, en el diario que suele escribir los domingos, y naturalmente nadie puede pensar y poner en duda eso. Debe haber sido verdad. Yo no sé si por eso no lo eligieron a Bergoglio en aquel momento papa y lo eligieron a Benedicto. ¿A usted le parece que tanto puede haber influido? Bueno, él se lo cree. Yo también participé como panelista una vez que los compañeros del movimiento Evita, pero bueno, en ese caso era el Chino Navarro, presentaron un libro sobre Néstor que se llamó Néstor. Uno de los panelistas fui yo, otro fue Berbisky, del que estamos hablando, el otro, si no recuerdo mal, era el Cuervo Larroque, y naturalmente el mismo Chino Navarro, y donde yo asombrado escuché a Berbisky decir que el presidente Néstor Kirchner se había apoyado en él para hacer el gobierno que hizo, y contó una anécdota desopilante en La Rioja, donde Néstor estaba arriba de un escenario y él estaba abajo, y que Néstor entonces se agachó y apoyó la mano en el hombro de él, y entonces dijo él, en esa presentación del libro, ¿no? Y yo sentí ahí que yo, o sea, Berbisky, era el soporte del gobierno de Kirchner. Pero lo dijo sin ponerse colorado, ¿sí? Y todos los escuchamos. En la Feria del Libro, supongo que será la del 2011, 2012, hay que buscarlo. Cuando se presentó el libro Néstor, que después salió la película, puede ser 2011, 2012. Sorprendente. Sí. En esas fantasías de este periodista, muchas de las informaciones son decididamente incorrectas, falsas. Por ejemplo, la que me tocó vivir a mí, que a los 15 días de haber asumido la Secretaría de Comercio sacó una nota de 2 páginas en página 12 diciendo que yo atendía a los empresarios con el arma arriba de la mesa. De ahí surge. No es por mi desempeño en la Secretaría de Comercio, que es lo que todos piensan. Dice, no, Moreno atendía a los empresarios. No fue por Secretaría de Comercio, fue por la Secretaría de Comunicaciones. Entonces el día que empecé a hablar, porque claro, eso estamos del 2006, hasta el 2015, 10 de diciembre, que empecé a hablar, pasaron 9 años. Con lo cual, durante 9 años, toda esa cantina, dije, pero ¿a ustedes les parece que yo, para atender a los ejecutivos de la que operan en el mercado de comunicaciones, voy a necesitar poner un arma arriba de la mesa? Y el que me estaba mirando, que era Daddy Brievas, me dijo, sí, tenés razón. Sino cuando que tuve que consensuar con los chatarreros, tenía que estar con una armadura y una mag. Está bien, pero entonces, y la verdad que consensuamos muy bien con los chatarreros, en una época ya en comunicaciones que se robaban los cables y después teníamos algún tema con el bronce, con el cobre. Entonces generamos un mecanismo donde todo eso se terminó, pero imagínate. En el caso personal no hay ninguna duda, Berbisky, mentiste. Alguna vez en ese, porque finalmente en el 2011 o 2012, cuando presentamos ese libro, le dije a Berbisky, mira, Berbisky, no era así. No, lo que pasa es que mis fuentes me confirman que vos... Berbisky... ¿Qué te dijo de que la fuente? Que le confirmaba. Sí, la fuente le confirmaba. Le digo, Berbisky, estás mintiendo y seguís mintiendo. No tenés ninguna fuente que te pueda haber dicho eso.
Y si alguien te da una fuente que no es lo que tenés que hacer, una información como esa, chequearla. Porque podés generar, a mí la verdad que me importa nada que Berbisky escriba y que alguno diga. Pero en esa época todavía tenía a mi mamá viva y me acuerdo una cena con mi mamá donde mi mamá dijo, nene, pero eso que escribe ese periodista, otra vez. Claro. Y la verdad que le hizo pasar un momento incómodo a mi mamá y después yo estaba cenando todavía con mis hijos, todavía mi mamá podía hacer la cena conmigo. La verdad que fue una situación incómoda porque Berbisky mentía. El tema es que me pasa lo mismo que me pasaba con Clarín. Todos saben que Clarín miente. El deportista lo sabe. Dice, che, pero Clarín miente. Porque cuando escribe de deportes miente. El que escribe de cultura dice, Clarín miente. Porque cuando escribe de cultura... Claro, pero nunca nadie había articulado todo y había dicho, Clarín miente sistemáticamente en las notas donde ellos tienen interés. Cada vez que una nota que escribió Berbisky impactaba en un actor en particular, ese actor dice, che, pero la verdad que Berbisky, la verdad que dice, pero bueno, vos lo lees sobre cosas que vos no tenés el fundamento y pensás que Berbisky dice la verdad. Cuando te toca a vos, decís, pero si miente sobre el arma, ¿será que miente sistemáticamente? Bueno, obviamente en esas notas que realiza Berbisky no es tan fácil, porque si no tendrías que hacer la misma investigación que hace Berbisky. Y entonces la lees y te fijas y parece. Pero empezamos a reconstruir con algunas notas que escribió Berbisky y resulta que parece que tiene las mismas mañas. Es como esos periodistas que cuando no sabe, inventa. Pero bueno, si es sobre Moreno, si es sobre... no importa, qué trascendencia tiene. Ahora, cuando empieza a ser sobre el Papa, empezamos a tener problemas serios, porque el Papa tiene un rol sustantivo en el mundo. Uh-huh. Entonces, la historia es si lo tenemos que defender al Papa o no lo tenemos que defender si un periodista está mintiendo. Y entonces el domingo pasado, que pasó no, el anterior, me llamó Gustavo Vera, media mañana, y me dice, ¿viste la nota que escribió Berbisky? Y yo le dije, no, la verdad que suelo leer página a la tarde, no lo leí. Pero decime qué dice. Y entonces me la lee. Y la verdad que levantamos temperatura con Gustavo y dijimos, hay que hacer un comunicado de repudio. Hicimos un comunicado de repudio. Y después, para sorpresa nuestra, se sumaron. Por ejemplo, se sumó Pablo Moyano, se sumaron agrupaciones, se sumaron dirigentes del peronismo, dirigentes de otras fuerzas. Y empezó a tomar envergadura y claro, como pusimos, se puede adherir y se están adhiriendo sistemáticamente, porque lo que pasó fue que por primera vez parece que salió un comunicado de nuestro propio espacio político hacia este personaje que no tiene noción del daño que comete difamando al Papa Francisco, porque ya hasta los propios hacedores de la noticia que él intenta generar le están diciendo que no, que lo que está diciendo está mal. Pero claro, él insiste y hace como hace Clarín o hace como hace La Nata, que miente. Uh-huh. Puede ser que tengan información equivocada una vez, 2 veces, 3 veces. Pero claro, no es casualidad que La Nata y Berbisky hayan compartido programa. Era un programa que se llamaba Detrás de las Noticias, ahí por el 2001, 2002. Y seguramente de ahí le quedaron las mañas. La Nata terminó trabajando expresamente para el Grupo Clarín.
Pero usted sabe, porque yo se lo he contado, y es voz populi en el mercado, que hay ciertas dudas de quién era el propietario de Página 12. Yo no las tengo, porque a mí una vez me vino el señor Rendo, del Grupo Clarín, y me dijo que él hablaba por La Nación, por La Razón, por Página 12 y por Clarín. Pero me dijo por Página 12, o sea, que Berbisky también entonces era empleado de Mañeto, indirectamente, pero era empleado de Mañeto. Y yo tengo esta información, pero mucha más información debe tener Gustavo. ¿Quién es Gustavo? Gustavo Vera, el legislador. Mi querido amigo y legislador Gustavo Vera, ¿me estás escuchando? ¿Cómo estás, Guillermo? Acá estoy en Misiones, te mando muchos saludos. Dejate buenos recuerdos acá en tu paso por esta linda provincia. Gracias, sí, la verdad que hicimos unos actos extraordinarios ahí en Posadas y en Iguazú. En Iguazú me quedé un poco más preocupado, Gustavo, porque estábamos naturalmente en una ciudad fronteriza, y vos sabés que pocos días antes de que yo viajara, hubo una irrupción de lo que nosotros llamamos la primera organización delincuencial militar, y mantuvo un combate de 2 horas y media para apropiarse del botín de Prosegur. Y vos sabés lo que significa un combate de 2 horas y media. Entonces, fue un acto extraordinario en Iguazú, pero reflexionamos sobre lo que nos pasó del otro lado de la frontera, lo que pasó en la región, y que obviamente estábamos muy preocupados. Pero, ¿qué estás haciendo, Gustavo, en Misiones? Bueno, mira, estamos recabando datos, organizando bien común que consiguió la personería. Ahora estamos por inaugurar el local en minutos. Estuvimos también sobre el tema del trabajo infantil, que mucho, acá entre los tariferos. También en el tema de la trata sexual y el tema de las violaciones y femicidios, que son bastante graves. El tema de la injusta distribución de la coparticipación provincial a escala de las comarcas más pequeñas, digamos, por fuera de Posadas, que hacen que por ahí trabajadores municipales tengan salarios de 3.000 y 4.000 pesos, cosas increíbles, son imposibles de poder llegar. Hola. Ay. Justo que estábamos hablando de ciertas situaciones. Este ajuste brutal que pega de manera, digamos, lineal en toda la provincia, ¿no? Bueno, yo te deseo que, como siempre te aconsece, que tengas los mejores de los éxitos. Cuanto más estoy haciendo actividades con vos, más te aprecio. Hiciste un evento extraordinario el martes pasado, que llevaste al secretario general de la UOM, llevaste a Feletti, y bueno, también hablé yo, pero tu presentación sobre la ciudad me parece extraordinario. Sabés que creo que sos el que más domina el presupuesto de la ciudad, y cómo articulás el presupuesto de la ciudad y expresa claramente la política de este experimento oligárquico que ya tiene muchos años en la ciudad y que ahora estamos atravesando en el país. Y la verdad que la gente no lo sabe, no sabe que hay un presupuesto tan extraordinariamente alto, y por eso el macrismo, cuando gobernaba la ciudad, disimulaba sus horrores por la cantidad enorme de dinero con la que contaba, ¿no? Pero ahora cuando lo colocás con otro presupuesto, en otro contexto, te das cuenta cuál es la verdadera dimensión de ese gobierno, ¿no? Exactamente. Y vos la verdad que lo decís con una precisión que me sorprende, y aprendemos. Todos decimos cómo aprendimos de Gustavo. Igual lo tuyo fue una clase magistral en la Alameda, de política internacional, de la Tercera Guerra Mundial, de cómo había que reconstituir la comunidad organizada. La verdad que quedó mucha tela para cortar, los compañeros se fueron muy satisfechos, y es un momento donde hay que homogeneizar al campo popular en ideas, en programas, en estrategia, y la verdad que la afinidad principal que tenemos nosotros es que el Laudato Si nos une mucho, y el Laudato Si no es más que la internacionalización y actualización de aquel proyecto nacional que había escrito Perón allá por el mayo del 74, ¿no? Yo te digo, mirá que tengo muy buenos candidatos a legisladores, como vas a ver, la tengo a Adriana Guitia, la tengo al panadero Álvarez, pero
te digo que te mereces encabezar la lista de nuestro espacio para legislador, y yo voy a hacer todos los esfuerzos para que así sea, porque merece la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires seguir contándote en sus filas. Y lo demostrás en cada una de tus presentaciones, porque quizás no sos tan conocido por ese dominio, sos muy conocido por tu amistad con su santidad. Bueno, fíjate que ayer nos atendió, no sé si leíste la nota de Blanc, salió una editorial sobre Gil Carbó, donde nos dieron con un caño por el encuentro de la red antimafia de Esteban Echevarría. También te pegaron a vos, no leí esa nota, no la leí, después la voy a leer. Sí. ¿Y qué dice? Clarín nos atendió. ¿Y qué dice? ¿Se estaba enojado, Clarín? No, está enojado porque Blanc dice que supuestamente Gil Carbó está contra las cuerdas con estas causas truchas que le están armando, y que lo único que tiene es el paraguas celestial que le estaría brindando el Papa a través mío, y que la prueba fehaciente de esto habría sido, entre otras cosas, el encuentro que se hizo en Esteban Echevarría, donde estaba vos, donde estaba Casanelo, Paloma Ochoa, decía toda gente amiga entre sí, dando a entender que éramos de alguna manera todos encubridores de Gil Carbó ante una causa que es una paparruchada completa inventada por Clarín, que quiere poner un procurador para seguir con su carrera de extorsión serial. Pero bueno, le dedicó una editorial bastante larga. Yo lo que creo, mira, no la leí la nota, pero lo que creo que como era un congreso antimafia, ellos debían estar en contra de ese congreso antimafia, claro, porque vos sabés cómo funciona. Y sobre eso es que te llamo, porque acabo de decir, no sé si lo escuchaste, que vos sabés que Horacio Berbisky tuvo un programa allá en el 2001-2002 con La Nata, que se llamaba Detrás de las Noticias, y yo terminé diciendo, bueno, La Nata finalmente trabaja, sin ninguna duda, en el Grupo Clarín, con el patrón Mañeto, porque trabaja en Radio Mitre. Pero Berbisky, yo dije también que era empleado de Mañeto, porque en su momento me vino el señor Lendo, que ya sabemos todos quién es, del Grupo Clarín, a decirme, mire Moreno, cuando yo era secretario de Comunicaciones, cada vez que yo vengo acá, no vengo por Clarín, vengo por 4 diarios, a saber, La Nación, La Razón, Página 12 y Clarín. Y yo le dije, ¿Página 12 también? Sí, Página 12 también. Con lo cual, como siempre hubo mucha información en el mercado, que hasta ahora que cambió de dueño, Clarín tenía mucho que ver con Página 12. No me sorprende que hayan tenido el mismo programa y la misma patronal. Y yo voy a contar algunas anécdotas, sobre todo cuando terminamos de hacer el informe Papel Prensa La Verdad, qué opinión tenía el señor Berbisky sobre si eran criminales o no de lesa humanidad, entre otros Mañeto. Pero te llamo por teléfono porque, como siempre pasa, vos sos uno, no tengo duda, el legislador más informado de la Ciudad de Buenos Aires, pero también no tengo duda de uno de los legisladores más informados de la República, y quizás uno de los legisladores más informados del mundo. Y digo uno porque, bueno, no conozco, pero de los que yo conozco, no hay ninguna duda que tu fuerte es los análisis que haces, entendiendo la génesis de cada uno de estos personajes y cómo van construyendo su presentación pública. ¿Qué tenés para comentarnos a nosotros, nuestra audiencia? Y te aviso que este programa no solo son los miles que lo escuchan ahora, sino que hemos llegado a tener 50.000 reproducciones por internet, para que veas que lo que vas a decir tiene un impacto, y tenés absoluta libertad en mi programa, y yo me hago cargo de lo que mi amigo Vera va a decir. En primer lugar, de Berbisky podemos decir que era un doble agente. Era el segundo de inteligencia de Montonero, pero en realidad fue protegido por la dictadura. Caminó tranquilamente por la calle, trabajó con la aeronáutica, hay un contrato, cobró a cambio de la colaboración de una obra que se llamaba El Poder Aéreo de los Argentinos, en el año 79 con el brigadier Guidaldes. Antes de que Levinas lo convirtiera en libro esto, como si fuera una primicia, mucho antes de esto, Osvaldo Bayer y Eve Bonafini, me acuerdo cuando fue la polémica por el atentado a las Torres Gemelas, fueron los primeros en denunciar la vinculación de Berbisky con la aeronáutica y su pasado oscuro, digamos, durante la dictadura, donde mientras sus compañeros eran secuestrados y desaparecidos y torturados, el señor no solamente caminaba libre por la calle, sino que además trabajaba para el enemigo, directamente, cobraba para el enemigo. Después también son estrechas las vinculaciones familiares que tiene con la familia Pederman,
esto es importante, la sobrina de Berbisky, Natalia Federman, una ciudadana británica que por alguna extraña razón era designada por decreto especial en distintos organismos del Ejército, del Ministerio de Seguridad, y es la hija de Andrés Federman, que es el operador, o fue el operador histórico de la Embajada Británica entre el año 92 y el año 2005, 2006 aproximadamente. Bueno, ¿quién era Andrés Federman? Andrés Federman era de alguna manera el custodio de los ignominiosos acuerdos de Madrid que firmó Menem, que bueno, donde Inglaterra nos impone condiciones antisoberanas a consecuencia de la derrota en la guerra de Malvinas, que Alfonsín no las quería firmar y que Menem cuando asume empieza a negociarlas en el 89 y las firma en el 90. Esos acuerdos de Madrid que le permiten a Inglaterra vetar que nosotros compremos armamentos, vetar que tengamos alguna industria que ellos interpreten que puede afectar digamos su seguridad, bueno, en fin, monitorearnos en toda en toda la industria, digamos, en resguardo, digamos, de su propia protección. Estos son el acuerdo que impone el vencedor al vencido, y que el hombre, de alguna manera, de la embajada, que hacía cumplir a rajatabla estos acuerdos, era el señor Andrés Federman, operador histórico de la embajada y familiar de Berbisky. Por lo tanto, a mí no me extraña que este hombre de vinculaciones oscuras con la dictadura, de vinculaciones con un cierto sector del Imperio Británico, esté permanentemente calumniando al Papa, y aparte calumniándolo no en cualquier momento, en momentos donde Bergoglio está por jugar algún rol clave. Por ejemplo, esta calumnia del cuento de la supuesta entrega de los sacerdotes jesuitas Llorio y Jari empezó en vísperas del cónclave del 2005, cuando se sabía en el Rum Vaticano y en la prensa internacional que había chance de que Bergoglio pudiera ser uno de los cardenales más votados en ese cónclave, como efectivamente lo fue el segundo después de Ratzinger. Esta campaña vuelve a recrudecer a partir del año 2010, cuando ya empieza el rum de las posibilidades de que Ratzinger pudiera renunciar, y vuelve a incrementarse con toda la furia en las vísperas del cónclave de 2013, que finalmente nombra a Francisco como Santo Padre. Es decir que Berbisky no desplegaba la calumnia en cualquier momento, sino que la desplegaba muy particularmente cuando sabía que podía ejercer algún tipo de daño en su campaña de desinformación. Afortunadamente el propio Jalik salió a denunciar públicamente que esto era una mentira, que jamás Bergoglio los había entregado. Es más, hubo muchos testimonios de Alicia Oliveira, de Adolfo Pérez Esquivel, etcétera, atestiguando todo lo contrario, que Bergoglio al contrario ayudaba y trataba de rescatar personas que corrían riesgo de vida, buscaba por otras, como hacían muchos en aquel momento, con lo cual la patraña Berbisky se cayó a cascotazo, pero volvió ahora, en estas semanas, nuevamente a intensificar la misma campaña después de 2 años que la había tenido desactivada, casualmente no en cualquier momento, en un momento donde Francisco está jugando un mano a mano con Trump, con China, muy importante, donde va a Egipto, donde de alguna manera está tratando de garantizar a contrarreloj la paz mundial, está tratando de garantizar que se cumplan las metas de la cumbre de cambio climático en París, en un momento donde el Papa Francisco tiene un rol clave en la pacificación y en la perspectiva de una concertación económica y social en la Argentina que realmente logre realinear las fuerzas en un sentido inclusivo. Por lo tanto, el ataque de Berbisky en este momento, dentro de un diario que se reivindica del campo nacional y popular, y este señor disfrazado de izquierdista, bueno, tirando este veneno, estas albóndigas envenenadas, claramente no le hacen nada bien, digamos, a la reconstitución del campo popular, donde hoy Francisco es la voz de los que no tienen voz en el mundo, y claramente con el Laudato Si es la perspectiva estratégica más clara que en este momento tienen los explotados y los excluidos y los países periféricos del mundo. Vos sabés que yo no lo veo porque no suelo ver C5N, bueno, no soy habitual a la televisión, pero alguien me comentó que podía estar de columnista en algún programa con ese periodista Navarro, ¿puede ser? Roberto Navarro, sí, efectivamente, sí. Pero vos fíjate cómo todo se va articulando. Claro, nosotros dos no vamos a ser amigos. No solemos. No vamos a ser candidatos y a conseguir a colar, Guillermo. No somos de tener mucho. Bueno, pero vos fíjate lo que pasó ayer. ¿Llegaste a ver el reportaje de la presidenta ayer?
Llegué a verlo, sí. Bueno, sí, sí. vos fijate que fue un reportaje muy particular, yo quedé muy conforme, ya mis declaraciones están dando vuelta por ahí, pero me llama la atención la pregunta de Navarro a la presidenta sobre el INDEC. Vos fijate que la pregunta que le hace Navarro tiene que ver con la cantinela esta de que el INDEC miente, donde también se suma Berbisky, cuando ya hay un fallo casi de cosa juzgada, porque es un fallo después de 10 años de Cámara, donde dice, esta Cámara actual, esta justicia, no antes, ahora, un fallo que salió hace 60 días, 45 días, diciendo, todo lo que se hizo en el INDEC, en el Gobierno Nacional y Popular, está bien. Navarro se lo pregunta a Cristina, y como son esos periodistas medios estrella, en vez de hacer preguntas, hacen toda una reflexión larga, bla, 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 y menciona las mentiras del INDEC. Cristina no entra en la respuesta, bueno, como era una pregunta muy larga, agarra otro ítem de la pregunta y la contesta y después ya pasan a otra. Pero el problema sería que si Navarro tiene razón y el INDEC mintió y la justicia se equivocó y en un fallo de segunda instancia dice que está todo bien, pero Navarro sigue insistiendo, el gobierno de Cristina no existió. Porque no es que vos podés... Claro, obviamente. Claro, es una articulación ordenada que tipifica un modelo. Entonces, si el INDEC mintió, todo lo que dijo Cristina ayer está mal. No fue un gobierno de inclusión, dejamos 30% de pobres, la desocupación no fue el 5 o 6%. No, aparte Cristina habló claramente de la necesidad del control en la cadena de valor de los precios. Sí, una cuestión. Pero además, dijo... A veces tenemos que pasar situaciones como esta para darnos cuenta de la importancia que tiene el control en la cadena de valor para que no nos choreen los formadores de precios. Y habló específicamente de la agrónima, digamos, la anónima, ¿no? Todo eso se desmorona si el INDEC mintió. Vos fijate que el argumento de papel prensa de los jueces, primera y segunda instancia, para decir que los 3 imputados no cometieron crimen de lesa humanidad, los 3 que quedan vivos, Mañeto, la señora de Noble y Mitre, Bartolomé Mitre, es que no hay crimen de lesa humanidad. No hay crimen de lesa humanidad porque en papel prensa, en todo caso, puede haber alguna discusión comercial, pero al no haber crimen de lesa humanidad, todo está prescripto. Lo dijo primera instancia y lo dice segunda instancia en un fallo reciente del jueves pasado, del martes, perdón, con este feriado nos equivocamos. Del martes. El feriado de ayer te desordena, ¿viste? Y pensás que es domingo. Lo mismo, exactamente lo mismo, dijo Berbisky, cuidando a la patronal, cuando la presidenta Cristina presenta el informe papel prensa La Verdad, y naturalmente después la Secretaría de Derechos Humanos hace suyo el informe y le inicia una denuncia, que es la denuncia que se está tramitando ahora y que están estos fallos de primera y segunda instancia y que ahora irá a casación y después a la Corte y después, según tengo información, a los tribunales internacionales. Así que no se pongan contentos Mañeto y compañía, porque todavía hay 3 instancias más y sobre todo la internacional, que ahí me parece que las pruebas son tan contundentes que no van a poder fallar en contra de las pruebas que se están presentando. ¿Pero qué dijo Berbisky? Dijo que el informe papel prensa La Verdad podía estar razonablemente bien en la parte comercial, pero de ninguna manera podía estar de ese informe derivarse la conclusión de crímenes de lesa humanidad. Lo dice Berbisky en un artículo en página 12, que si tenés un segundo porque quizás te has olvidado, lo vamos a leer. ¿Me permitís que lo leamos? Es 1 minuto y medio, 1 minuto. A ver, ¿qué dice ese artículo? Hace 3 afirmaciones. Sobre una primera lectura del material recolectado permite arriesgar que son contundentes las pruebas acerca de la connivencia entre el Estado terrorista y demás. Después dice que habla que también sobre la posición dominante que tenía papel prensa en ese momento, pero en el tercer punto dice, menos claro es que pueda demostrarse la participación de alguno de aquellos accionistas en crímenes de lesa humanidad, los únicos que impedirían la prescripción. Más adelante dice,
El testimonio del ex empresario y timador José Pirillo es tan verosímil como la solicitada de Isidoro Greiber. Pirillo pretende que hace un cuarto de siglo, cuando la adopción de los hijos de Ernestina Herrera de Noble no formaban parte de la agenda pública, Mañeto le dijo que se los había conseguido Videla. Los mejores datos para argumentar la complicidad con un delito de lesa humanidad no están en el informe que los reformadores del INDEC tipearon con los guantes de box puestos. Menos mal que, bueno, ya el arma había quedado de lado. Vos fijate... Sino en la investigación realizada entre el 84 y el 88 por el ex fiscal nacional de investigaciones administrativas, Ricardo Molina. El esquema este de Molina ya lo conté, porque en realidad Molina termina diciendo que los compradores son compradores de buena fe, porque los que habían comprado papel prensa en el informe de Molina era Fapel, y él no se dedica a investigar quiénes son los accionistas de Fapel, que casualmente eran el mismo cuarteto, en este caso también Patricio Peralta Ramos, que ya falleció. Entonces, remitiéndote al informe de fiscal Molina, no llegabas nunca, Mañeto. En la solicitada de Isidoro Greiber reconoce que negoció con Mañeto, por lo tanto desaparece Fapel, que es lo que ahora reconoce Mañeto, que Fapel eran ellos. Entonces se termina esa historia de compradores de buena voluntad, de buena fe, y emerge entonces la conclusión anterior de Berbisky, que no hay indicios de que pueda haber sido comprada o adquirida en la sala de torturas, y por lo tanto no hay crimen de lesa humanidad, y por lo tanto todo lo demás está prescrito. Esto lo hizo Mañeto al martes siguiente de que la presidenta presente el informe allá en el 2010. O sea, él escribe una columna el día martes para decir lo mismo que decía Mañeto. Mire, si hay algo del informe, está bien la parte comercial. Y Moreno escribió con los guantes de box puestos, eso hace referencia a una asamblea de papel prensa, donde yo muestro unos guantes, etcétera, etcétera. Bueno, y a su vez lo une con los reformadores del INDEC, que lo que quiere decir en realidad que se había intervenido, lo cual era todo mentira, y que las estadísticas eran todas falsas, y que entonces el gobierno de Cristina es una mentira. Que casualmente coincide con la pregunta que ayer le hace Navarro, que a su vez lo tiene de columnista en su programa. Sí, entonces, la verdad que es muy subjetivo, ¿no? Todo empieza a ser parte de todo. Uno piensa que trabajan para uno y terminan trabajando para el otro. Casualmente, Berbisky trabajó con la Nata. Tiene casi las mismas características del periodismo con la Nata. Ahora es con el único que trabajó, no. Vos te deberás acordar del grupo periodistas. Decime con quién andas y te diré cómo eres. Viejo dicho y sabio de nuestros mayores. ¿Te acordás el grupo periodista que conformaban? Con Mariano Grondona, con Magdalena Ruiz Guiñazú, con el periodista estrella de la Nación, todavía sigue escribiendo. Sabés que en una época La Nación tenía 2 columnistas estrellas los domingos. Uno era Mariano Grondona y el otro era Morales Solá. Morales Solá sigue escribiendo porque era bastante más joven. Grondona después lo pasaron los jueves a una editorial, y ahora ya hace rato que no escribe en el diario. Morales Solá y Berbisky. Ese era el grupo periodistas que casualmente tuvo mucha importancia allá en los 90, y que es notable que si es verdad que Página 12 era de Mañeto, todos eran empleados de Mañeto. Y entonces era muy fácil, porque finalmente solamente tenía que ser una instrucción del patrón que los 4 se juntaran. Tal cual. Sí. ¿Vos te acordás de ese grupo periodista? Sí, me acuerdo perfectamente. Sí, y yo no sé si lo conformaban alguien más. Me parece que quizás había otros periodistas, pero me parece que era un grupo específico, claro, que se conforma cuando Menem en algún momento empieza también a confrontar con Clarín. Algunos dicen incluso que la alianza
que terminó siendo una alianza electoral entre el progresismo nativo argentino y los radicales, que terminó siendo en esa alianza gobernante y que gobernó 2 años, también fue prohijada por Clarín. ¿Será verdad que lo juntó Clarín? Habría que leer los diarios de aquel momento. Es cierto, la verdad es que sí. Sí. Es cierto que ese grupo periodistas también empieza en ese momento de diario, que también ya había confrontado con Alfonsín y que naturalmente después también confronta con nosotros. Eso no me hace a mí decir que Clarín no deja de ser simplemente un medio, pero las casualidades son las casualidades, y lo que estamos revisando aquí es si finalmente Berbisky y La Nata tienen la misma patronal y responden a los mismos intereses. ¿Vos pensás que en esta lidiación internacional del Grupo Clarín están los sectores que defienden a su santidad o que atacan a su santidad? No, están los sectores del complejo militar industrial, claramente. A ver, los ataques de Roa a Iván, ¿Quién es Roa? Ricardo Roa. Ah, Ricardo Roa. También perteneció supuestamente a la fila de Montonero, pero evidentemente o se olvidó o sigue el mismo camino de Berbisky, pero lo cierto es que le ha dedicado no menos de 7, 8 editoriales que fueron terroríficas para tratar de denigrar y desinformar respecto a lo que hacía Francisco. Los ataques a Francisco, la verdad que el año pasado fueron sistemáticos por parte de Blanc y de Roa. Estos se rotaban, digamos, pero es algo cotidiano, ¿no? Y no podemos ayer mismo la editorial de Blanc, inclusive, claro, ¿no? Tratando de presentarlo casi como una especie de encubridor de ladrones. Sí, no podemos, claro, y no podemos pensar que tiene que ver con su posición filosófica por ser ateo o agnóstico, porque tenemos un gran embajador, peronista él, de la provincia de San Luis, que públicamente dice que es agnóstico, pero es un gran, aparte de un gran gobernador, un gran defensor del Papa Francisco, un gran defensor. Por supuesto, en este momento está en la Academia Pontificia disertando sobre refugiados. Entonces, no tiene que ver con la posición filosófica, no, tiene que ver con una posición política y de alineamiento de estos personajes. Tiene que ver con política exactamente, con los que le están buscando bajar el precio a Francisco como mediador moral mundial, que es lo que busca la cadena Fox, es lo que busca Porfiger, es lo que busca el complejo militar industrial, es lo que buscan los que quieren continuar con el capitalismo salvaje, con la destrucción del medio ambiente, con la cultura del descarte, con la nueva forma de esclavitud, y Francisco les está cortando el camino a través del diálogo interreligioso, a través de un consenso mundial por la paz, a través de la unión de las periferias, y naturalmente en esta carrera contra el tiempo, bajarle el precio a Francisco a través de operaciones de prensa sistemática es el pan nuestro de cada día, y más en la Argentina, ¿no? Porque lo que quiere es que no sea profeta de su tierra, justamente. Bueno, vos sabés que en esto juega también, de la misma manera que si un dirigente político tiene su territorio desordenado, y ahí se entiende por qué lo de Santa Cruz, tiene su impronta al interior del partido, en el Vaticano, naturalmente, donde vos tenés que ser profeta es en tu tierra, vos tenés justamente, por eso los ataques se concentran en la Argentina. En la Argentina hemos llegado al colmo de tener un cura ahorcado en Tucumán, que todavía se está investigando. Acaba de caer un obispo a consecuencia de esto. Acaba de caer el obispo Seca y acaba de caer el jefe de la policía, Luis Alberto Vaca, en medio de una investigación que es un escándalo, en la cual se quiere hacer pasar por suicidio lo que fue un asesinato de un sacerdote que venía denunciando narcotráfico, trata y corrupción en la Florida. Estoy hablando del caso de Juan Pinoche. Lo conozco muy bien porque soy el querellante, digamos, y soy el que he presentado toda la denuncia. En esta situación, mi querido amigo, te quiero decir que como lo que estamos haciendo no es lo políticamente correcto, ¿quién se atreve a decir las cosas que nosotros, y afirmarlas como lo hemos afirmado en ese comunicado, estas cosas de Berbisky? Te vuelvo a decir que no nos vamos a llenar de amigos. Sí, de los compañeros y amigos que consideran que siempre hay que decir lo que hay que decir y hacer lo que hay que hacer, como decía. Pero por supuesto, como la militancia es un acto cotidiano.
La militancia y la solidaridad es un acto cotidiano, que no depende de si tenemos un cargo o no tenemos un cargo. Por eso yo devuelvo la mayoría del sueldo, no me la quiero creer, soy maestro de grado, si vuelvo a ser maestro de grado, sigo siendo legislador, voy a seguir siempre la trinchera de lucha y vamos a seguir el camino común. Vos vas a tener todo mi acompañamiento y mi respaldo y de muchos compañeros del Movimiento Nacional Justicialista de la Capital Federal para que sigas ocupando ese lugar que ocupás como legislador, que prestigiás al cuerpo, y sobre todo porque defendemos lo que hay que defender haciendo lo que hay que hacer, que no es una consigna, ahora la pone Macri en sus publicidades, pero es algo que siempre decía el hombre, esto es Néstor Kirchner, decía, siempre hay que hacer lo que hay que hacer. Ahora la repite el actual gobierno, pero es una consigna nuestra. Kirchner, pero infinidad de veces terminaba diciendo, Moreno, hay que hacer lo que hay que hacer, vamos a hacer lo que hay que hacer. Y nosotros hacemos lo que hay que hacer, vos hacés lo que hay que hacer, yo te felicito, espero que termines tu estadía en Misiones de la mejor manera, no tengo ninguna duda que vas a alcanzar los objetivos que te propusiste, y los caminos se nos están juntando en la defensa del bien común, que también es el nombre de una de tus agrupaciones. Seguramente, los caminos son colectivos, así que los vamos a recorrer juntos. Yo te felicito, te agradezco mucho esta comunicación, y cuando podamos te venís al programa y seguimos reflexionando sobre Berbisky. Te aclaro que las redes están que arden en este momento, porque bueno, imagínate que nosotros difundimos que íbamos a hablar de Berbisky y lo iba a hablar con vos y con Santiago Cuño. Vamos a ver si ahora podemos hacer la comunicación, porque seguramente algo también nos tiene que contar sobre esto. Te agradezco mucho la comunicación y nos vemos a la vuelta, querido amigo. Muchas gracias, un abrazo grande para todos. Un fuerte abrazo, Gustavo. Chao, querido, cuídate, hasta luego, nos vemos. Y lo prometido es deuda, Guitia. Decime, ¿lo tenemos ahí a Santiago Cuño del otro lado? ¿Cómo te va, Guillermo? Buenas noches. Ah, qué alegría, Santiago. Che, vos sí que estuviste conmigo en la rural el día que presentamos el libro. Escuchame, esa no te la olvidas más. No, yo te dije que te lo voy a agradecer toda la vida. Aparte, te tengo que agradecer con tu gente el gesto que tuviste de permitirme estar ahí, pero inolvidable cantar la marcha peronista en la rural. Eso nos lo llevamos hasta la tumba. Eso, la verdad que se lo vamos a seguir contando a nuestros nietos, y es esas cosas que te quedan en la retina. Ahora tenemos la suerte, Guillermo, que no teníamos cuando éramos chicos, porque cuando éramos chicos tenía que venir un fotógrafo para contarle a los chicos. Ahora queda el video en YouTube. Che, ¿era verdad que había fotógrafo y periodista de Clarín en ese? Claro. Porque vos los conocés, ¿no? Había de Clarín, había de la AFI, estaban todos los muchachos presentes. Los de la AFI están siempre y están en su derecho porque es su trabajo. Pero decime una cosa, yo no leí nada en Clarín, ni en ningún medio, nada. O sea que fueron los periodistas y después no sacaron nada. Pero yo te dije, Guillermo, vos cometiste un error. Ajá. Si vos querías estar en la tapa de Clarín, te tenía que ir mal. Ah, ¿tenías reservada la tapa para el fracaso? Caramba. Claro, o sea, la idea era poner el fracaso de Moreno. Ahora, si a vos te va bien, no salís en la tapa de Clarín. Ah, vos, ¿sabés qué, Cuño, querido amigo? Te estábamos llamando porque ya estamos haciendo un programa acá en la hora de Moreno. Sí. Un programa particular sobre Berbisky. Porque sobre Berbisky, Horacio Berbisky. Ah, no te privás de nada. No me privás. Porque en realidad estamos muy molestos con mi amigo también, Gustavo Vera, de que desde hace algunos años se la pase denostando a su santidad, cuando su santidad tiene un rol tan importante que cumplir. Y Gustavo Vera me decía que casualmente ayer salió también un artículo de Blanc, porque yo participé en un congreso que hizo Vera, congreso antimafia, donde fue Carbó, jueces, fiscales, intendentes, bla, 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 en Esteban Echeverría, decía, mire, lo que pasa es que su santidad la cubre allí Carbó, mire todo lo que se juntaron, todos estos. Y como era un congreso antimafia, era lógico que Clarín estuviera en contra, ¿no? Porque alguien la tiene que defender. Pero el programa es sobre Horacio Berbisky. Gustavo empezó a contar la posibilidad de que sea un agente británico. Y yo sé que vos sos un periodista como todos nosotros, que tenés muy buena información. A algunos les gustará, a otros no les gustará.
pero así se va construyendo la patria, con la información y el análisis que todos estamos haciendo. Y la verdad que deseo escuchar en profundidad las impresiones que tenés sobre este periodista Berbisky. Pero cómo no, mirá, primero, la primera pregunta sobre Berbisky es cómo hizo para sobrevivir a los años de plomo con una oficina a 50 metros del Museo Militar de la Plaza San Martín. Porque yo en esa época no me imagino a nadie que fuera de la tendencia o estuviera involucrado con Montonero que sobreviviera a 50 metros, escasos 50 metros, sobre Maipú, de estar en el círculo militar, a 50 metros del círculo militar y pasar toda la mañana caminando por la puerta sin que nadie lo identificara, ¿no? Ajá. Entonces, es extraño que alguien diga que era inteligencia de Montonero y pueda pasar caminando por ahí y sobrevivir para contarlo. Esto se puede explicar por ahí con algunos partes que están escritos de puño y letra del señor, que terminaban en manos de un coronel de aquella época en el edificio Libertador. Mira vos. Entonces, digamos, lo que está claro es que estamos frente a un doble agente. Ahora, su rol con respecto a la guerra de Malvinas también deja mucho que desear. Yo, todo esto que te estoy diciendo, por supuesto, te ofrezco ampliártelo con lujo de detalle, con días, fechas, horas, todo lo que necesites. Che, el lunes que tenemos el programa que hacemos juntos, que a veces estábamos, pero el lunes le vamos a dedicar también y vamos a conversar, vamos a seguir con esto en el programa del lunes. Dale. Pero con todo gusto. Yo le dejo esta sola inquietud. ¿Cómo hizo para tener una oficina en la calle Maipú, caminar por la puerta del Círculo Militar, donde está el Museo Militar, que tiene presencia pública en la Plaza San Martín, enfrente, que es ese edificio enorme, sí. Que es el Círculo Militar? Bueno, a 50 metros él tenía su oficina de trabajo y sobrevivió a la dictadura. Ya vos. ¿Y en la guerra de Malvinas qué? Y en la guerra de Malvinas sus partes llegaban vía Chile a Londres. Yo, la verdad que lo de Berbisky, vituperando a su santidad, también hago una lectura política. Le decía recién a Gustavo, si uno tiene que pensar dónde se ubica Clarín, si en la defensa del Papa argentino o en el ataque del Papa argentino, ¿vos dónde lo ubicás al grupo periodístico? Mira, yo tengo una visión de Clarín muy particular. Yo creo que no están de ningún lado salvo el que les conviene, y cuando les conviene dicen una cosa y cuando no les conviene dicen otra. Yo creo que Clarín es ateo, con lo cual si hablan bien del Papa es solo por interés. Porque vos tenías la impresión que tenía el mercado de que Clarín también era el dueño de Página 12. Eso era así, no es una cuestión de mercado, eso efectivamente es así. Ah, vos lo confirmás. O sea Sí, que sí. cuando Rendo me vino a decir a mí que hablaba por La Nación, Clarín, La Nación y Página 12, era porque eran dueños de los 4 medios. Eso es efectivamente así. Y Berbisky fue empleado de Manieto, claramente. Y yo recordaba también a la audiencia el grupo Periodistas que armó allá en los 90. ¿Te acordás que lo armó con Grondona, con Morales Solá, Sí, claro. con la señora y dije, Magdalena, ¿no? Y dije que ese grupo se conforma casualmente cuando Menem empieza a confrontar con el grupo Clarín, que obviamente tenía que ver con la reelección, no reelección. Y algunos hasta dicen que la alianza entre los progresistas nativos, que a veces entienden mal las cosas, y los radicales fue casi una operación de Clarín, que son los que lo juntaron. Sí, no tengo duda. A ver, la incidencia sobre los débiles que ha ejercido Clarín en los últimos 40 años en la Argentina está probada. La presencia de Berbisky en todo este tipo de operaciones lo único que prueba es que es un agente de inteligencia, de contrainteligencia en realidad, y que lo sigue ejerciendo, es su único rol. A mí me sorprende cómo algunos sectores del progresismo compran este farsante, ¿no? O sea, que algunos chicos jóvenes que no conocen la historia terminan creyendo que este muchacho es un héroe de la resistencia, ¿no? Sí, yo contaba incluso cuando empezó el programa que me tocó presentar el libro Néstor en la Feria del Libro, no recuerdo si 2011 o 2012, que el libro lo había hecho Devoto y el Chino Navarro. Yo fui uno de los panelistas, uno fue Berbisky también,
y Berbisky contaba, sin ponerse colorado, que Kirchner, para tomar las decisiones que tomaba en el gobierno, se apoyaba en él. Entonces cuenta una anécdota de que era en un acto en La Rioja, Kirchner estaba arriba del palco y él abajo, y entonces él se acerca al palco y Kirchner se agacha y le pone la mano en el hombro, y entonces sin ponerse colorado, Berbisky dice, y ahí con eso me quedó claro que yo era el soporte de ese gobierno. Bueno, claro, estas son las cosas que él escribe, claro, no todas una puede corroborar que son mentiras. Yo pude corroborar porque fue el que inició la operación sobre el arma a la mesa de Moreno cuando tenía a los empresarios, que la hizo en el 2006 en función de mi trabajo en la Secretaría de Comunicaciones, y que se la aclaré personalmente ese día de la presentación de ese libro, que fue la única vez que compartimos un escenario, y me dice, no, pero yo tengo mis fuentes que me validan lo que estoy escribiendo. Claro, le digo, pero acá el actor implicado te está diciendo que no, y no tengo ningún motivo para desmentírtelo, más que para decirte que estás mal informado. Pero él siguió, claro, después vos vas hablando con distintos compañeros y te vas a dar cuenta, che, cuando habló de mí, mintió, cuando habló de mí también, y bueno, pero es cierto que con su pluma de los domingos puede tener algunos sectores que todavía lo sigan acompañando, como también acompañan a Navarro, que aparece como un periodista de oposición, pero termina siendo funcional a los intereses que pretenden decir que nuestro gobierno fue un gobierno de mentiroso, como quedó ayer demostrado cuando le hizo la pregunta a la presidenta, ¿no? Porque le decía recién a Guitia, si vos no convalidás las cifras del INDEC como lo hizo la justicia y ponés en duda todo, lo que estás poniendo en duda naturalmente son las realizaciones de nuestro gobierno. Sí, nuestro gobierno dejó 29-30% de pobreza, bueno, está claro que nuestro trabajo fue pésimo, de eso no cabe ninguna duda. Y es lo que sistemáticamente dicen estos muchachos que amagan con la izquierda y pegan con la derecha, como decía el general Perón, ¿no? Yo te voy a dejar algo contundente que seguramente será el prólogo de lo que te voy a contar el lunes. Fíjate qué comparación te voy a hacer, y se lo dejo a los chicos más jóvenes para que lo piensen. El perro, para llamarlo por el nombre de guerra, es igual que Astiz, pero escribe en un diario. A la pucha. A la pucha. ¿Eh? A la pucha. La comparación es fuerte, ¿eh? Durísimo. Pero no casualmente Eve también tiene las opiniones coincidentes con nosotros y está bien. Bueno, la verdad que los que estuvimos siempre del mismo lado finalmente nos estamos reconociendo, y en este caso contigo es en los intereses superiores de la patria. Seguramente en algún momento habremos estado en veredas de enfrente, pero ahora, cuando hay un gobierno oligárquico que atenta contra los intereses superiores de la patria, nos encuentra en el mismo lugar. Así que es un placer. El lunes nos vamos a encontrar en este programa que hacemos juntos y que es M&C, sobre un tema, distintas miradas, y es perfecto, así se construye la patria. Te agradezco enormemente esta comunicación. Nos vemos el lunes, a disfrutar los éxitos que estás teniendo en tu programa, y por ahí en algún momento podés hacer un informe sobre esto y yo te presto testimonio en televisión. Así terminamos con estos y en realidad se les cae la máscara a estos que atentan contra el Papa porque responden a otros intereses. Te agradezco mucho, Santiago, y gracias por la comunicación. Abrazo enorme, beso grande, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Y sobre este tema del INDEC, Guitia, finalmente ayer estuve en el programa de Mauro y aceptaron el debate. Y finalmente lo aceptan. Nadie levantó el guante. Pero nadie. El colega Borgiano, que es el hijo del viejo juez, el antiguo juez de la Corte Suprema, de aquella Corte Suprema de los 90, lo aceptó. Va a ser un debate muy respetuoso, va a ser un debate profesional. Finalmente es un debate técnico académico, cada uno presentará su ponencia, y yo corro con una ventaja. Corro con la ventaja de que ellos tienen que demostrar que el INDEC mintió, a pesar de que la justicia no lo pudo demostrar. Si no lo pueden demostrar que el INDEC mintió,
es que no mentimos. Y entonces Cristina hizo un gobierno extraordinario junto con Néstor Kirchner. Por supuesto. Si el INDEC mintió, entonces todo lo que estamos diciendo está complicado. Por eso, Navarro, yo deseo que le vuelvas a hacer la pregunta a Cristina. Y también deseo que Cristina te conteste. Porque ayer, claro, hiciste una pregunta tan larga que Cristina, bueno, como son todos estrellas estos periodistas, contestó otra fracción de la pregunta. Pero te pido, Navarro, que la próxima vez que estés con Cristina, le preguntes directamente: Cristina, ¿el INDEC mintió, sí o no, durante tu gestión? Si te dice que sí, estamos. Si te dice que no y te explica por qué no, entonces está terminado, Navarro. No insistas más, vos y los demás. El INDEC no mintió. Lo que te dice Cristina que fueron los 12 años, fueron los 12 años. Esas estadísticas lo demuestran. Y si no, Cristina mintió. Pero es lo que dice él en un audio. ¿Se acuerda, Moreno? Donde dice que ella era la responsable política de la mentira del INDEC y usted el responsable técnico. Claro, Navarro, pero no, pero sabes que esto es mucho más profundo, no la responsable política. Si el INDEC mintió, las realizaciones de la década ganada no existieron. No mejoramos el ingreso, no mejoramos la pobreza, no mejoramos la desocupación. Un gobierno peronista no se puede ir con 29% de pobres y después pretender volver. No puede volver más. Se tiene que quedar Cristina tejiendo escarpines en Calafate. ¿Cómo alguien que dejó 29% de pobres se va a presentar ante el pueblo diciendo vótenme? Si un tercio lo dejaste en la pobreza. Entonces, la justicia, que imagínate se habrá investigado, terminó diciendo el INDEC no mintió. Y Navarro sigue insistiendo que es socio de Berbisky. Finalmente todo tiene que ver con todo. Navarro, la próxima vez que estés frente a Cristina, pregúntale si el INDEC mintió o no mintió. No tengo ninguna duda que te va a decir Cristina que no, porque nuestro gobierno, junto con el gobierno del general Perón, fueron los mejores gobiernos en la historia de la Argentina. Nosotros recibimos 54% de pobres y entregamos 6-7% de acuerdo a la proyección que hagamos, porque dejamos de medirla en el 2013 y entregamos en el gobierno del 2015. Nadie discute la tasa de desocupación, nadie discute la asignación, nadie discute la jubilación. En fin, todos estos datos los vamos a dejar para el debate con Bogiano. Insisto, el empate en ese debate también es nuestro, porque ellos tienen que demostrar que mintieron, que nosotros mentimos. Pero si nosotros empatamos o ganamos, resulta que el que mintió fue Macri. Hicieron una campaña mintiendo, diciendo que nosotros mentíamos y los mentirosos son ellos. Es igual que el ladrón, que piensa que son todos de su misma condición. Casualmente este gobierno es lo que dice. Son todos, viste que es el viejo dicho del ladrón, que piensan que son todos de su misma condición. Navarro, nosotros no mentimos. En todo caso, no tengo ningún problema que vengas al programa de Mauro y asistas al debate o participes. Si vos querés participar con Bogiano, demostrando que nuestro gobierno mintió, no tengo ningún inconveniente, porque el desafío es contra todos, propios y extraños. Extraños Bogiano, propios decís que sos vos. Yo siempre, igual que con Berbisky, tengo mis dudas que sean propios. En realidad creo que son del equipo de La Nata y de Mañeto. ¿Ahora dónde te vas? ¿Te vas a ir a disfrutar? Sí, me quedé un poquito... Bueno, tomate un vinito, que es viernes a la noche. Ay, festejá por la patria y preparémonos para ese debate donde no hay ninguna duda que el peronismo va a demostrar, como siempre, que tenía razón. Nos vemos el viernes que viene. Hoy conversamos sobre Berbisky. Vamos a seguir conversando sobre Berbisky el lunes en ese programa que compartimos con Cuño. Vamos a ver si está Gustavo, lo invitamos. Y cada vez que Berbisky hable mal del Papa, nosotros vamos a hacer comentarios sobre este muchachito. Gracias, un abrazo a todos, los quiero mucho, nos vemos y hasta el viernes que viene en la hora de Moreno. Chao. Buen fin de semana para todos.
La música que marca tendencia está en On Radio. On Radio. Todo el año acompañándote